Bienvenidos a todos al podcast Narcisistas. Hoy vamos a hablar del egoísmo como ese rasgo de las personas que se fundamenta en la incapacidad para aceptar un halago, aceptar una buena palabra, un cumplido, la dificultad para expresar las preferencias dentro de una relación o la capacidad de buscar ayuda. Este término, ya acuñado en el año 2005, pues es justo lo contrario al narcisismo y a los narcisistas. En contraste con el narcisista, que atrae toda la atención del grupo, quiere ser el protagonista del grupo, se esfuerza, incluso paga grandes eventos por ser el protagonista, ansía sentirse validado, aprobado por la comunidad social, pues justo existe el lado contrario del narcisismo y del narcisista, que precisamente los narcisistas y las narcisistas utilizan a estas personas para endiosarse, engrandecerse y ponerse ellos mismos en un pedestal imaginario que no existe nada más que en su cabeza, a través de estas personas egoístas, estas personas con egoísmo. No tiene nada que ver con el egoísmo, que sabéis que es sinónimo de narcisista, sino que es precisamente justo lo contrario, personas que tienen miedo a destacar. Esta incapacidad para recibir un halago, para recibir un cumplido, que también está basada en la inseguridad de esa persona, incluso de buscar ayuda cuando lo necesita, persiste independientemente de con quién una persona pasa el tiempo. Es algo innato que te puede pasar a ti y te invito a ir a terapia, te invito a consultarlo con un profesional, porque los egoístas y las egoístas de este podcast probablemente os sentís muy atraídos y atraídas con el comportamiento narcisista, precisamente porque os desprendéis de esa responsabilidad de tener que ser el centro de atención. Y hay personas que en lugar de querer ser el centro de atención, están siempre buscando ser y pasar desapercibidas. Pero no como un narcisista encubierto para conseguir sus fines, sino pasar desapercibidas porque les supera y les crea una fobia, un miedo social impresionante el hecho de tener el foco de atención en sí mismas. Y además, y ahora viene lo más grave, cuando el narcisista o la narcisista se vuelve abusivo con una persona egoísta, los egoístas y las egoístas os culpáis a vosotros mismos del maltrato del narcisista y comenzáis a culparos. ¿Habré hecho esto bien? ¿No lo habré hecho bien? ¿Habré despertado la ira narcisista yo? Entonces puede ser que esto os pase a vosotros. Por eso es muy importante este tema y hoy lo he traído en el canal. Si, por ejemplo, al narcisista le gusta ser la última Coca-Cola del desierto y comportarse como si fuera la última Coca-Cola del desierto, sin ser en absoluto la última Coca-Cola del desierto, el egoísmo, sin ser realmente un trastorno, se siente recogido en el DSM-5, en el manual de trastornos mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, lo utiliza como estrategia de supervivencia.
¿Por qué? Porque el egoísta, siendo lo contrario del narcisista, piensa. Y este es su modo de pensar, y aquí le leemos la mente a narcisistas, a psicópatas y a egoístas, personas más inseguras. Si quiero estar seguro y segura y ser amado y amada, debo asegurarme de pedir lo menos posible a las personas y dar todo lo que yo pueda de mí hasta el infinito y más allá. No debo pedir nada, cremallera punto en boca y aguantar y dar. Esto lleva a un bloqueo emocional total, a una destrucción de la autoestima total. Y puede ser que muchos y muchas estéis descubriendo el egoísmo hoy, que estéis descubriendo que sois personas egoístas hoy, que debéis poneros en marcha con vuestra confianza y seguridad desde hoy, que sois presa fácil de todo depredador emocional, de toda la industria mediática, económica, financiera, sistema financiero, sistema farmacéutico, ¿de acuerdo? Y que además os falta, apretar esas tuercas de la ingeniería del reloj de vuestra vida, donde algunas tuercas para que este reloj funcione necesitan la renovación de vuestra seguridad y de vuestra confianza, y que el eje de vuestra asertividad y de vuestra máxima confianza en vuestro sentido común esté restablecido. Como bien explicó el doctor Craig Malkin, que ya hablaremos más sobre el doctor Craig Malkin, que además fue el autor de Rethinking Narcissism, repensando el narcisismo, que también hemos mencionado en este canal y en este podcast, y seguiremos mencionando como base para vuestra bibliografía de lectura. El egoísmo es un miedo extremo a parecer narcisista de alguna manera. Si los narcisistas solo buscan la atención a costa de lo que sea, pisando cabezas, diciendo: aquí estoy yo en el desierto, soy la última Coca-Cola, miradme a mí, soy fundamental, soy imprescindible, pues las personas egoístas pues tienen un miedo atroz a ser como el narcisista y recibir todo el foco de atención en ellos mismos y en ellas mismas. No solamente son introvertidos, que vosotros podéis ser introvertidos, no, sino que es que además es una fobia al protagonismo. Si el narcisista desea ser protagonista, esto es una fobia al protagonismo. En contraste con el narcisista, que atrae la atención y ansía sentirse especial, opacando el protagonismo y la importancia de los demás, los egoístas temen una atención especial incluso cuando es positiva. Esta gente que se pone muy roja, que ya no es cuestión de timidez, es que odian el protagonismo. Y claro, Malkin y todo su equipo descubrió que los egoístas están de acuerdo con este tipo de pensamientos. Tengo miedo a convertirme en una carga para los demás. Cuando la gente me pregunta mis deseos, mis preferencias y lo que quiero, a menudo no sé contestar y me siento muy perdida y muy perdido. Así piensa un egoísta. Así piensa una persona extremadamente insegura, que no tiene nada que ver con un narcisista inseguro, que precisamente lo que hace es hipercompensar este egoísmo. ¿Por qué? Porque el inseguro, como no tiene gestión emocional, directamente va a querer ser el protagonista, aunque tenga miedo de ser el protagonista. Sin embargo, el egoísta y la egoísta, al tener miedo de ser el protagonista a partir de estas creencias limitantes basadas en su inseguridad emocional, lo que consigue es bloquearse, aminorarse, achicarse, tratar de no moverse y pasar una vida desapercibida sin protagonismo alguno.
pero siendo la presa fácil de los depredadores emocionales que van a succionar al máximo de esta persona. Además, como dice Malkin, este comportamiento puede camuflarse de humildad, camuflarse de un comportamiento agradable de la gente. Y entonces, todas estas personas servilistas, entregadas, absolutamente entregadas en plancha a la sociedad, a la caridad, a su marido, a sus hijos, estas personas benignas, pues el egoísmo en su forma más benigna y más extrema en la bondad, pues produce rasgos de servilismo, sobreinhibiendo la expresión de los deseos, preferencias, pensamientos y sentimientos propios. Es como si la persona se pusiera siempre en último lugar. Eso le pasa a muchísimas madres cuando están en un matrimonio, que suelen colocarse en el último lugar de la familia. Y esto es una barbaridad que no es correcto y que tampoco le enseña un modelo de madre adecuado a los niños. Vamos, esto no tendríais que hacer en la vida, ¿de acuerdo? Porque no crea niños saludablemente estables, sino que para que haya estabilidad tienen que ponerse en el último lugar, ser aplastado por el ego de los demás y ser poco menos que el último mono. No, y eso es un error. Y claro, el egoísmo, pues algunas monjas pueden tener este egoísmo, algunas personas demasiado sumisas, incluso es un disfraz de sumisión. Si os dais cuenta, no existe una identidad personal como tal, sino existe un disfraz de sumisión, una extrema humildad, un extremo servilismo irreal, completamente desbalanceado, que describe pues una forma de vida en el que la persona, como tú, renuncia a tener su propia voz y a causar un aislamiento completo de los demás. Esto es terrible porque tiene su origen en la infancia. Se ha realizado una profunda investigación sobre el egoísmo y sobre el origen y causalidad del egoísmo. Y lo que causa una gran unanimidad y coincide toda la comunidad científica de profesionales es que el egoísmo en la crianza juega un papel fundamental. Es la madre que le dice al niño cállate y no te muevas, y el niño es el niño mejor del mundo entero que no rompe un plato y es extremadamente sumiso, precisamente como mecanismo de hipercompensación a su inseguridad. Y entiende que no quieren ser el centro de atención, no quieren ser la última Coca-Cola del desierto, se quieren mostrar siempre bajo un perfil bajo, porque destacando reciben muchas críticas, destacando reciben muchos halagos, pero también mucha gente se adhiere a ellos si esto no le gusta a una persona que no siente liderazgo, ni seguridad, ni confianza en sí mismo o misma. Y entonces parece ser que nacen con esta hipersensibilidad emocional mayor que la mayoría, que es patológica, ¿de acuerdo? Aunque no se considera un trastorno, pero ¿qué más te da que la gente te mire o te deje de mirar? ¿Qué te importa la opinión de la gente? Bueno, pues esto ellos lo llevan al extremo y entonces hasta el punto de que la opinión ajena está por encima de sus cabezas y les aplasta como una pirámide. Entonces, esto les hace sentir una extrema vergüenza, cuando sus padres, por ejemplo, lo castigan, cuando en el colegio los castigan, cuando tienen que repetir curso en el colegio, cuando en la oficina pues hay un gran estropicio, y entonces son personas que lo pasan muy mal cuando se les señala de cualquier manera, tanto de manera positiva como manera negativa. Por eso es verdaderamente traumático el ser una persona egoísta. Consultadlo con vuestro terapeuta. Y además, cuando ese niño
se expone a los castigos de los padres tóxicos o a la vergüenza que le hace sentir una madre negligente tóxica o cualquier situación de vergüenza en el colegio, lejos de decir, uy, que va, yo refuerzo mi autoestima, voy por el buen camino y ser una persona muy inteligente a partir de sus propios criterios, a partir de sus propios análisis de autoconocimiento y de una buena gestión emocional, que dice, pero ¿qué dices tú? Estoy completamente convencido y voy hacia adelante con lo que estoy proponiendo. En lugar de ser asertivo, se deja llevar por la vergüenza tóxica, por la culpa tóxica, da credibilidad a las mentiras de los mayores, da credibilidad a los castigos de los mayores, y da la posibilidad de que siga creciendo este alto egoísmo, donde se pierde su sentido de voluntad, donde ya después los narcisistas van a imponer la voluntad a su hijo egoísta y va a imponer sus pensamientos y deseos a ese hijo egoísta o a esa mujer egoísta, a esa esposa egoísta. De manera que se produce un patrón de comportamiento dentro del ciclo del abuso narcisista, pero no porque el narcisista sea narcisista, sino porque la persona egoísta, tremendamente insegura y que quiere pasar desapercibida y que da hasta que no tiene fin, y que además de dar se siente cómoda siendo la segunda dentro del menú del narcisista, y se siente cómoda y cómodo cuando hay un primero que, aunque se equivoque, pero por lo menos hay alguien que recibe toda la atención y le permite ser la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta en quinto lugar, pues esto es verdaderamente terrible, porque esa persona nunca va a ser feliz, no tiene la asertividad de darse ella misma lo que quiere, lo que desea y lo que puede conseguir de manera natural con todos sus talentos, competencias, habilidades e inteligencia emocional y todas las inteligencias múltiples, sino que son personas que pasan por la vida sin pena ni gloria, pero sobre todo sin desarrollar su equilibrio emocional y su felicidad, porque no son felices. Está claro que hay varias formas de gestionar en la infancia la madurez. Algunas erráticas, como los narcisistas, y otras también erráticas, como los egoístas, porque la manera correcta es la gestión emocional desde el equilibrio emocional y desde la seguridad, la confianza, la felicidad y la estabilidad emocional. En su vida adulta, los egoístas pues repiten una frase, un pensamiento y un mantra constante de cuanto menos espacio ocupe, mejor. Cuanto menos se me escuche, mejor. Cuanto menos haga, mejor. Cuanto menos obligado me sienta a dar la cara en sociedad, mejor. Y son estas personas que también son un poquito parásitas, que viven de los demás, a costa de los demás y siempre en un perfil plano para no recibir críticas. Si el narcisista odia las críticas, el egoísta también. Si el narcisista quiere ser el centro de atención, el egoísta no. Quiere ser solamente único en la vida, pero desde su propia inseguridad. Yo me quedo aquí, no hago nada, no digo nada, soy muy buenecito, porque si no pierdo los privilegios que tengo temporales. El egoísmo, como bien expresa Malkin, es un rasgo que existe hasta cierto punto además en todos los seres humanos. Y no es que sean solamente pasivos, no es que realmente un egoísta se defina por la pasividad. Podría ser activo, podría pues descubrir y perseguir lo que otras personas necesitan, porque son personas excelentes oyentes, tienen empatía,
pero se sienten menos cómodos cuando son ellos los que se tienen que abrir a los demás y su miedo a convertirse en una carga para los demás bloquea su capacidad de compartir. Tampoco hacen mucho por sí mismos. Y cuando son hombres los que tenéis este egoísmo, bien por cultura, o bien por sesgos culturales, o bien por género, pues no encontráis la terapia adecuada para cuidar vuestro egoísmo. Porque lo definís como que te da vergüenza a sentirte débil, te da vergüenza a no ser masculino. Y entonces, pues, tratáis de pasar como invisibles y como que no queréis alterar el orden natural de las cosas. Yo soy hombre, macho plateado, y a mí eso no me pasa. Pues esto, que probablemente lo pudo haber hecho un padre emocionalmente abusivo con vosotros, pues sería muy bueno que sobrevivierais al lado de un terapeuta todos estos sesgos egoístas que te hicieron borrar tus necesidades y sentimientos naturales. Lo que tú necesitas, no solamente eres tú quien te lo da, sino que además cuando estás en pareja, tener la capacidad de expresarlo con máxima asertividad. Además, fijaos hasta qué punto la psicopatía social y las personas con trastorno antisocial de la personalidad y las personas con trastorno narcisista de la personalidad, que además se desenvuelven a nivel social, pues ¿cómo te lavan el cerebro si tú permites el lavado de cerebro? Porque el egoísmo es una manera de entender el lavado de cerebro. Os preguntaréis, ¿por qué hay personas que quedan lavadas de cerebro con la secta del Palmar de Troya, con la secta de las religiones, con las sectas económicas que también existen? ¿Por qué? Pues porque hay culturas en las que se considera muy apropiado sufrir en silencio y buscar ayuda está mal visto. Y esto me lo vais a confirmar todas las personas que vivís en pueblos pequeños de la profunda España, de la profunda Galicia, de la profunda Andalucía, de la profunda Estados Unidos, de la profunda Francia y desde Australia, que sé que me escucháis desde Australia. Pues desde la Argentina profunda, desde estos sitios tan cerrados, tan casa de Bernarda Alba, tan sepulcros blanqueados, pues ¿cómo va a salir a flote la personalidad asertiva de una persona si precisamente son culturas como la cultura árabe, la cultura marroquí, la cultura islámica, en la que a veces, esto lo he dicho de manera generalista, pero podemos ir analizando cada sesgo cultural de cada grupo social, ¿verdad? Pues se considera apropiado sufrir en silencio y buscar ayuda está mal visto, ¿no? Está muy mal visto. Hacer acto de contrición, también sesgos católicos, ¿no? De la resignación, etc. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que las personas que tienen esa inseguridad a destacar, pues también sufran de este lavado de cerebro del egoísmo. Y esto ofrece una explicación a la política mundial o a situaciones en las que las personas pues llevan actos de daño en nombre de una organización poderosa o en nombre de algunas personas, y que no se haga nada, que nadie haga nada. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es tener estas tendencias, porque ¿cómo lo puedo tratar, Bárbara? Pues la idea es tener esta tendencia a no expresarte, a no ser tú, a no ser asertiva, a no tener capacidades para expresar lo que quieres y dejar de un lado lo que no quieres. Independientemente de todo,
ni pensar consecuencias imaginarias. No, si no le estás haciendo ningún mal a nadie por ser tú, al contrario, si no eres tú quien está recibiendo esa toxicidad, eres tú mismo, es tu cerebro y es tu salud. Los procesos que influyen aquí, pues claro, no son conscientes. Probablemente esta sea la primera vez que hayas escuchado el ecoísmo. Estarás muy atento y muy atenta escuchando este podcast, al que te invito a suscribirte si no me conoces. Y probablemente te dé la oportunidad para explorar esos sentimientos y recuerdos dolorosos en un espacio seguro de autorreflexión y de apoyo personal tuyo, porque probablemente tuviste un trauma infantil que no fue normal. Y es posible que puedas incorporar a tu vida pues elementos de terapia como escribir, de escritura creativa, ¿no? De escribir poemas, de escribir reflexiones. Esto te puede ayudar, aunque no te guste escribir, pero de alguna manera debes sacar pues ese entramado de puzzle de tu vida que te empuja a ser egoísta, a subsumirte y a ser sumiso y sumisa en las relaciones con tu mujer y en las relaciones con tu pareja, que no tendrías por qué serlo. Así que te recomiendo que si te resulta difícil hablar en voz alta, si te resulta difícil salir de tu timidez, si te consideras demasiado introvertido, la terapia te puede ayudar a que seas una persona más segura, porque merece la pena acompañarte de una buena terapia, de una buena evaluación terapéutica y comenzar ese camino a largo plazo de tu seguridad. Os recomiendo que me escribáis un correo electrónico, que reservéis vuestra consulta personalizada y os recuerdo que tenéis mis libros publicados en Amazon. Muchísimas gracias por estar ahí. Suscríbete, comparte, dale a me gusta y ayuda a las personas que sabes que pueden ser egoístas y que todavía no lo han descubierto. Muchísimas gracias. Os mando un fuerte beso. Os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente. Muchos besos, Bárbara Logan.